Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana. Le damos la bienvenida a Hollywood Community Church y nuestro ministerio en español Encuentro. Y le llamamos Encuentro porque queremos que hoy usted tenga un encuentro personal con Dios. Bienvenido seas. Le invito a que se pongan de pie, alaben con nosotros en esta mañana, pues el propósito de lo que hacemos es alabar a nuestro Dios. Como dice el Salmo 150, dice, aleluya. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza, alaben a Dios con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira, alaben a Dios con pandero y con danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor en majestad. Oh, alabadle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Acercarse solo al trono de nuestra adoración. Dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor en majestad. Oh, alabadle, adorar a Jesús el Rey. Con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que a los vientos lo obedecen, una palabra suficiente para los
poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te Señor Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, pues tú eres el Dios que adoramos, Señor. Padre, por ti y para ti estamos aquí en esta mañana. Padre, y te pedimos que tú te manifiestes a través de este servicio. Sea a las personas que están en sus hogares, en sus oficinas, compartiendo con otros. Y aunque estemos físicamente separados, Señor, te pedimos que tú obres en medio nuestro, Señor. Padre, recibe esta adoración, recibe esta alabanza, Señor, que sea un aroma agradable hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bello es adorar al Señor juntos, ¿verdad? Y aunque estamos separados en la distancia físicamente, estamos juntos de corazón. Que
Espero que usted esté alabando con nosotros en esta mañana. Antes de continuar, quiero recordarte que el miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro círculo cibernético de oración. Júntate con nosotros en Facebook Live. Ve a la página de Encuentro, se llama Encuentro HCC, y dale un like. Así cuando estemos en vivo, tú tendrás una notificación de eso. Te invito a que participes, que traigas tus peticiones de oración y que juntos en espíritu oremos por cada una de nuestras peticiones. También te pido que sigamos siendo fervientes en nuestras ofrendas y que sigamos siendo generosos en nuestras dádivas, no solamente para con la iglesia como lo hemos estado haciendo hasta ahora, sino también para aquellas personas que lo necesitan. En medio de esta pandemia hay mucha necesidad y te pido que sea la mano de Dios, que sean los pies de Dios y que exhibas la generosidad y el amor de Dios. Si me permites, quiero orar contigo. Señor, te damos gracias por las ofrendas, te damos gracias por la generosidad de tu pueblo, Señor. Y en un tiempo como este, Señor, te pedimos que nos llenes de generosidad, Señor, que nuestro corazón se desborde de la generosidad que hay en Cristo Jesús. Señor, la palabra dice que la boca habla fuera de lo que hay en el corazón, Señor. Y te pedimos que haya generosidad, que haya bondad, que haya fidelidad para aquellos que la necesitan, Señor. Y Padre, en esta mañana, sobre todo, te pido que nos hables a nuestros corazones, Señor. Padre, yo te pido que tú prepares nuestros oídos espirituales, que tú prepares nuestra mente, Señor, que tú prepares nuestra alma y que hables directo a nuestros corazones en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Te buscamos en esta mañana, queremos escuchar tu voz, Señor, pero sabemos que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede preparar para escucharla. Por lo tanto, eso te pedimos en esta mañana, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Me has sostenido. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Tu diestra me has sostenido.
Hace ya unos años vi una película muy interesante titulada Vantage Point. Creo que se traduce punto de vista. Y es una película basada en un atentado contra la vida del presidente de Estados Unidos. Lo que hace la película interesante es que el director nos enseña la trama 8 veces desde el punto de vista de 8 personas. O sea, estas 8 personas estaban en el mismo lugar, presenciaron los mismos acontecimientos, pero lo vieron desde una perspectiva diferente. Y el director nos lleva al punto climático de la acción y luego vuelve al principio. Y describe toda la trama nuevamente desde un punto de vista diferente hasta llegar al punto climático de la acción y luego vuelve al principio. Y esto lo hace 8 veces. Y lo que hace esto para el televidente es darle un panorama más completo de lo que en realidad ocurrió y la razón por la cual ocurrió. Es como ir poniendo un rompecabezas juntos. Al tener unas cuantas piezas puestas, más o menos podemos describir o descifrar cómo se va a ir viendo terminado. Pero muchas veces nos sorprendemos una vez que está completo, ¿no? Creo que en cierto modo esto es lo que Pablo está haciendo en esta sección de la carta a los romanos. Pablo ha navegado y ha hecho el caso de nuestra condición espiritual y de cuán imposible para el ser humano poder llegar a ser inocente ante un Dios perfecto. Él nos ha enseñado que todos, tanto judíos como gentiles, estamos destinados a la destrucción total. Ahora, en los últimos capítulos, Pablo nos habló de algo llamado la justificación. Y justificación es un término legal que significa ser absuelto, es ser encontrado inocente de los cargos que están presentados en tu contra. Pablo nos habló a finales del capítulo 3 o desde los finales del capítulo 3 hasta el final del capítulo 4 de lo que es ser justificado ante Dios por la fe en Jesucristo, en el trabajo de Jesús en la cruz. Y aún aquí en el capítulo 5 donde vamos a estar hoy, al principio, Él nos habló de los beneficios que tenemos por ser justificados ante Dios por fe. La semana pasada, Pastor Brian hizo un buen trabajo describiendo cuáles son esos beneficios. Y dijimos que parte de los beneficios son tener paz con Dios, tener entrada a la gracia de Dios y tener la esperanza de la gloria de Dios. Pero ahora en el versículo 6 de Romanos 5, es como si Pablo dijera, un momento. Necesitan entender esto desde el punto de vista de Dios. Quiero que lo vean como Dios lo ve. Él quiere contestar las preguntas, ¿por qué es que Dios ha hecho lo que hizo, verdad? ¿Por qué? Tenemos que entenderlo. ¿Cuál es su motivación? Nosotros hemos estado mirando todo este tema desde nuestro punto de vista y Pablo ahora lo cambia para que lo veamos desde el punto de vista de Dios. Y vamos a ver inmediatamente que la motivación de Dios es su amor. Su amor por ti, su amor por mí. Su amor incondicional, su amor sin igual, ese amor que no podemos ni comprender. Y veremos que todo lo que Dios ha hecho y que todo lo que Dios hace por nosotros es muestra de su amor para nosotros. ¿Okay? Si yo fuera a resumir este pasaje en una oración, yo creo que lo diría así. El proceso entero de la salvación es prueba innegable del amor de Dios. El proceso entero de la salvación es prueba innegable del amor de Dios. ¿Has sentido el amor de Dios en tu vida? ¿Te sientes alejada de Dios? ¿Has pensado que a lo mejor Dios ya no te quiere y que por eso está permitiendo las cosas que están sucediendo en tu vida? Yo sé que a veces he tenido la tendencia en mi vida de comparar el amor humano con el amor de Dios. Yo lo he hecho. Las personas nos quieren un día y al otro día nos odian. Okay, un día soy el ser más maravilloso del universo y al otro día me botan como si fuera una bolsa de basura. Yo he visto hombres que han venido a mi oficina con la opinión de que no hay forma alguna que Dios los pueda querer basado en algo estúpido que han hecho. He tenido matrimonios que piensan que ya la mano de Dios los abandonó porque alguien hizo algo indebido.
Y a lo mejor tú mismo piensas de esa manera. A lo mejor tú piensas que has pecado de tal forma, que tu pecado ha sido tan grande y te ha separado de Dios de forma tal que no hay remedio para ti. Bueno, en estos versículos de hoy Pablo nos ayuda a entender cuán verdaderamente profundo es el amor de Dios. Y específicamente Él lo desarrolla a través de 3 aspectos o 3 áreas. Y los he descrito con la letra P para que se hagan más fácil para nosotros recordarlo, ¿no? Pero primeramente vamos a ver el problema, luego vamos a ver el plan y por último el producto. El problema, el plan y el producto. ¿Ok? El problema obviamente es que somos pecadores. El pecado es el problema. Ahora, lee conmigo el pasaje de hoy y veamos cómo Pablo lo describe. Dice así en Romanos 5, comenzando en el versículo 6. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por favor, ora conmigo. Señor Padre, al abrir tu palabra en esta mañana, sabemos, Padre, que no podemos entender la parte de que el Espíritu Santo nos las enseñe, Señor. Por lo tanto, te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, que nos deje entendimiento en estos momentos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hay 4 palabras claves que describen la condición del hombre en estos versículos. Quiero enfocarme en 3 de ellas. Y la razón que me quiero enfocar en 3, porque una de ellas, la cuarta, es pecadores. Es la palabra pecadores. Y ya estamos hablando de que básicamente el pecado es el problema y cubre todo eso. Pero Pablo utiliza estas 3 palabras para describir la condición humana. La condición del ser humano separado de Cristo. ¿Okay? Esa era la condición tuya y la condición mía antes de recibir a Cristo. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, esta es tu condición. ¿Okay? La primera palabra que vemos en el versículo 6 es la palabra débiles. La palabra débiles. Él dice ahí, porque mientras aún éramos débiles. La palabra débiles quiere decir como sin poder, enfermizo. Una persona que no puede hacer nada por sí mismo. ¿Ok? Y quiero que entendamos que somos débiles espiritualmente. Esto no está hablando de fuerza física, estamos hablando de espiritual. Efesios 2 le pone la palabra muertos. Éramos muertos espirituales. Y así como una persona muerta no puede reaccionar a su alrededor, asimismo una persona sin Jesús no puede hacer nada de valor espiritualmente en su vida. Romanos 3:11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, una persona sin Jesucristo es débil y no tiene poder espiritual, no puede entender, no puede buscar a Dios, no puede hacer nada para mejorar su condición espiritual. La segunda palabra que lo utiliza es la palabra impíos. Está ahí mismo en el versículo 6. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Impíos da la idea de que no tienen o no sienten compasión ni piedad. No tienen o no sienten compasión ninguna, piedad ninguna. No solo estamos débiles espiritualmente, sino que no tenemos ni el deseo de hacer el bien. De hecho, no podemos. Pues dice en Efesios 2 que somos hijos de desobediencia e hijos de ira. Y en Romanos 3:12 nos dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces estamos débiles, somos impíos, no podemos hacer nada y no tenemos el deseo de hacer nada. La palabra más fuerte yo creo que es la tercera, es la palabra enemigos de Dios.
Y él utiliza esta palabra en el versículo 10, donde nos dice, porque si cuando éramos enemigos, esta palabra no necesita mucha explicación, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un enemigo. Es alguien que se opone o está contrario a la persona. Entonces el problema que todos tenemos es que todos somos pecadores. Y entonces este problema se manifiesta en que somos débiles, somos impíos y somos enemigos de Dios. Y a veces es difícil entender esto. Y yo te digo, sí, aún mis hermosas nietas, aún mi nieto que es guapísimo, ellos son débiles espiritualmente, ellos nacieron débiles espiritualmente, son impíos y son enemigos de Dios. Y esto nos deja saber lo que Pablo afirmó anteriormente en esta carta, que no tenemos ninguna esperanza. Si la lectura se acabara ahí, no tenemos nada que hacer, no hay esperanza para ninguno de nosotros. Lo bello de esto es que hay un pero. En el versículo 8 hay un pero. Y cuando hay un pero en la palabra de Dios, hay que prestarle atención. Y en el versículo 8 empieza diciendo, pero Dios demostró su amor. Oh, no te lo pierdas, amigo. Hermano, no te lo pierdas. En medio de todo este problema en que nos encontramos, Dios demostró su amor por medio de su plan. Su plan es lo que nosotros llamamos el Evangelio. El plan es el Evangelio. Quiero que lo vean descrito en los versículos que estábamos leyendo. Miren el versículo 6. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Estás viendo el plan en acción? Entiende bien, por favor, entiende esto bien. Cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos impíos, cuando aún éramos enemigos de Dios y pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú entiendes la magnitud de ese amor? Yo no sé ustedes, pero yo estoy dispuesto a morir por mi esposa. Yo estoy dispuesto a morir por mis hijos, por mis yernas, cuando se portan bien. Estoy dispuesto a morir por mis nietos, por mi familia, mi padre, mis hermanos. Claro que sí. Pero morir por alguien que es mi enemigo, morir por alguien que me desea el mal, yo no creo que yo pueda. Yo no creo que yo pueda. Juan 15:13, el Señor Jesús dijo esto: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. No hay mayor amor que el dar la vida por otra persona. Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mis hermanos, el amor derramado de Dios que vimos en el versículo 5 se ve expresado en la entrega total de Jesús por ti. No hay mayor amor que ese. Si tú alguna vez has dudado del amor de Dios en tu vida, entiende esto: Él te ama. Dios te ama. De hecho, Él te amó primero, aún antes de tú ser capaz de amarlo a Él, ya Él te amaba. Dice primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Tú ves, Cristo vino en el momento perfecto a demostrar el amor perfecto de Dios para darnos a nosotros la oportunidad de reconciliarnos con Él. Ese fue el propósito. Él vino en el momento preciso, dice ahí, con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Él te ama y siempre te ha amado.
Por eso en Juan 3:16, en ese versículo famoso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y tú puedes poner tu nombre ahí, porque de tal manera amó Dios a José, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él te ama, aun si eres su enemigo en este momento. Él te ama, y si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, Él transformará tu vida. Vea el producto que produce el Evangelio. Dice el versículo 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. El producto lo voy a describir en 3 palabras, ¿ok? Justificación, reconciliación y santificación. ¿Ok? Aquí vemos entonces que el producto del Evangelio primeramente nos dice que somos justificados por la sangre de Cristo. O sea que al Cristo morir en la cruz del Calvario, Él pagó, Él saldó la cuenta que teníamos con el Padre. Como dije anteriormente, este es un término legal que significa que hemos sido absueltos de todo cargo. O sea, hemos salido inocentes de los cargos que están delante de nosotros, y entonces somos inocentes delante de Dios. Cuando Dios te mira, cuando Dios me mira a mí, Él no nos ve como somos. Él nos ve a través de la vida perfecta que Jesús vivió por ti y por mí. Y así fue el sacrificio perfecto, al tiempo perfecto para pagar todas nuestras deudas. Así librándonos, dice ahí, librándonos de la ira de Dios. Tú ves, al momento de tu conversión, tú eres justificado y eres salvo de la ira de Dios. La segunda palabra que vemos aquí es la palabra reconciliación. La vemos ahí en el versículo 10. Y esta es la palabra donde describe que ahora tenemos paz con Dios. Hablamos de esto la semana pasada. Estamos reconciliados. Ya no somos extraños ante Dios. Ya no somos sus enemigos. Estamos reconciliados. Ahora estamos en el mismo bando. De hecho, Efesios 2:13 lo dice de esta manera. Lo describe así. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 19 dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. O sea, somos conciudadanos, de los santos y somos familia de Dios. Mi hermano, si Dios te amó cuando eras su enemigo, ¿cuánto más te ama ahora que eres parte de la familia y que has sido reconciliado con Él? El maestro Jeff Bridges dijo esto, lo dice de esta forma: si Dios me amó lo suficiente para dar a su Hijo para que muriera por mí cuando yo era su enemigo, sin duda me ama lo suficiente para cuidarme ahora que soy su amigo. Amén. Si Dios te amó cuando eras su enemigo, ¿cómo no te va a cuidar ahora que eres su hijo o su hija? ¿Cómo no te va a cuidar ahora que somos reconciliados con Dios? Así como la justificación por su sangre nos libró de la ira de Dios, así también la reconciliación por su muerte nos asegura nuestra santificación. Véanlo en el versículo 10. Dice, ¿por qué? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, en este versículo, cuando leemos la palabra salvos por su vida, seremos salvos por su vida, no puede referirse a la vida perfecta que Cristo vivió cuando Él estaba en este mundo. No puede, Él podía haber vivido una vida perfecta y si no hubiera muerto en la cruz del Calvario, Él no hubiera salvado a nadie.
Vimos que la justificación, la salvación fue solo posible por su muerte en la cruz, lo acabamos de leer. Pero Cristo no se quedó muerto. Cristo resucitó. Cristo hoy vive y está vivo a la mano derecha del Padre. Él está intercediendo por cada uno de nosotros, asegurándonos así nuestra santificación. Es interesante, cuando una persona muere, se escoge a una persona que lo represente al difunto y que se asegure que los deseos del difunto, los cuales están en el testamento, se lleven a cabo, ¿verdad? Cristo hizo un testamento. Cristo hizo un nuevo pacto, un nuevo testamento con su sangre. ¿Se acuerdan? En la última cena con los discípulos, le dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Él murió, pero también resucitó. Y Él ahora está a la derecha, a la diestra del Padre, como mediador nuestro, asegurándose que su nuevo pacto, su nuevo testamento sea válido en la vida de todo el que acepte a Él como Señor y Salvador. Ser salvos por su vida significa que hemos sido separados, que hemos sido santificados para servirles en este mundo y para estar con Él para siempre en el mundo venidero. Y en esta realidad, mis hermanos, podemos gloriarnos, como dice el versículo 11, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, antes de Cristo, éramos débiles, éramos impíos, éramos enemigos. Pero a través de Jesús, el débil ha sido santificado, ha sido salvado. El que no podía hacer nada por su cuenta, porque era débil, ha sido hecho por Él, ha sido salvado. El impío, que no quería hacer nada por su cuenta, ha sido justificado. Ha sido justificado y el enemigo de Dios ha sido reconciliado. Ese es el amor de Dios demostrado. Si Dios no hiciera nada más por nosotros, la eternidad no sería suficiente para agradecerle tan grande amor. Mi amigo, mi amiga, yo no sé si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Yo lo que sé es esto: si tú nunca lo has hecho, tú eres débil, eres un impío y eres un enemigo de Dios. Ese es el problema. Pero Dios puso en marcha un plan hace 2000 años. Y Él dejó que su Hijo viniera a este mundo, se hiciera carne y hueso como nosotros, viviera una vida perfecta y muriera la muerte que tú y yo deberíamos haber muerto. Él pagó por nuestros pecados, por todos. Él te da a ti la oportunidad hoy de aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y al tú aceptarlo, tu debilidad espiritual se convierte en salvación. Tu impiedad se convierte en justificación. Y tu enemistad desaparece porque eres reconciliado con Dios. Ya no eres su enemigo, eres su hijo. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de caminar como lo has hecho, de aceptarlo como tu Señor y Salvador, decirle: yo lo creo, Señor. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Si tú crees eso esta mañana y tú lo hablas, lo dices con tu boca, tú serás salvo. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Cristiano, si hoy estás viviendo una vida donde piensas que Dios no te ama por ciertas cosas que están sucediendo, yo quiero que pienses nuevamente: amor más grande no lo hay, sino aquel que dio su vida por sus amigos. Y Él le dijo a los discípulos: ya no los llamo esclavos, ahora los llamo amigos. Y a nosotros somos su hermano, somos coherederos. Dios te ama, siempre te ha amado y te ama más que nunca. Y espero que esa sea tu realidad en esta mañana. Vamos a orar juntos. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por ese amor
incondicional que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por quien tú eres en nuestra vida. Y Padre, si en esta mañana hay alguien que está sintiendo esa necesidad de aceptar a Cristo como Salvador, Padre, que no se rehúse, que abra su corazón en esta mañana y te acepte como Señor y Salvador, y que sea transformado de enemigo a reconciliado, de impío a justificado y de débil a salvado, Señor, y santificado. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y gracias por cada una de estas personas que han visto este mensaje, Señor. Te pido que obres de una forma fuerte y total y transformadora en la vida de cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que el Señor los bendiga y los espero el miércoles en la noche para nuestro círculo cibernético de oración. Chao. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido.